¿Cómo se llama De eso? uno, aplaudan ahí todavía. Los amasijos se llaman. Lo que estamos comiendo. ¿Son buñuelos? Bueno, toca aplaudir porque ya vamos a empezar, parce, no pongámosle el tiempo a esto que no nos va a ir, porque es muy largo. Voy a poner acá cronómetro. 1, 2, 3. Tratan de eso van a aplaudir, las de marica. Bueno, todos dialécticos, ¿sabes? Que ahorita le estaba diciendo que... Espera. Ya, ahora sí, Melos. Pronto otra vez, ¿o qué? Yo quedo con la risa toda idiota hasta que ya... ¿Cómo que esa persona así? Mire que ahorita le estaba diciendo que hay conversaciones que uno dice, puta, yo esta conversación la tenía que haber grabado, porque me gustaría o recordar o de pronto repasar algo, o merece la pena que lo escuche alguien más también, porque uno conversando con amigos interesantes se da cuenta que hay mucho por decir, y se da cuenta de cosas, por ejemplo, sin importar cuál sea su oficio. Uno en las redes muestra solamente la gloria, las cosas chéveres, pero hay unos temas también que todos compartimos, que son momentos de frustración, tal vez fracasos, situaciones de alta presión, cagadas, errores, y eso no lo cuenta nadie. Y yo pienso que eso se aprende mucho. Entonces, hablando con Kanye el otro día, decíamos que chimba que pudiéramos contar también esa faceta de gente que tiene trabajos muy interesantes, pero que la gente no sabe esa otra faceta. Mira que cuando tú mencionabas eso, me hacías acordar de... Hay un libro que se llama Las cartas a Teo, que es de Vincent Van Gogh. Y es una especie como de... ¿Cómo se dice? De correspondencia, que eran unas cartas que se escribían entre ambos. Sobre todo me parece que eran de Vincent al hermano. Y justamente hablaban de todo. Y ahora justamente esos temas que quizá eran parte como de la cotidianidad de ellos, tienen una relevancia pues cuando tú los entras a revisar y te das cuenta de lo que en realidad quería decir en este caso este personaje. Entonces ahorita yo creo que es también cómo nos adaptamos, porque siento que igual estamos como en esa transición de que ya no somos de pronto una generación que esté tan acostumbrada a escribir y hacer ese tipo de bitácoras, y de que sea importante también pues ahorita como documentarlo, de esta manera lo que uno conversa, ese tipo de temas que también como tú dices son relevantes y que de un momento a otro fluyen y que son cosas que también los demás sería chévere que los pudieran conocer. Sería entonces esta como una especie de bitácora. Pues yo creo que es chévere también uno poderlo ver así para no, como de pronto para quitarle ese aspecto como tan sólido, como tan de pronto que sea encasillado. Acartonado. Sí, no Claro, sé, sí, está que bien, pueda así fluir es. un poquito más. Es Tú así. sabes que yo soy fluido. Bri, Guau. Bri, vea, algo que compartimos los tres es que hemos cambiado no sé si de oficio, pero sí de ocupación varias veces. Entonces, cuando a la gente le dicen un chef, o tal vez no un chef, cuando a alguien le dicen un cocinero, yo estoy seguro que por ahí el 90% de la gente se imagina a alguien metido en una cocina. Pero cuando lo conocen a usted y ven esa otra faceta de lo que es un chef, lo que es más bien un chef ejecutivo que hablamos ahorita, empieza uno como a ampliar la perspectiva, ¿sí? ¿De qué lo define a uno entonces? O sea, la profesión puntualmente como categoría, no, pero ¿qué lo define a uno entonces? No sé, mira que para mí fue muy valioso. Yo creo que, bueno, y ahí hago la corrección, más allá incluso de cocinero, y yo lo digo muy claro, es el tema de gastrónomo. Y no solamente gastrónomo, sino también pues lo de educomunicador. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de darme cuenta de cualquier ciencia, el ejercicio epistemológico de investigación que eso requiere, entonces como que eso me ayudó a cambiar un poquito la mirada de, bueno, listo, si yo me voy a dedicar al tema de la gastronomía, no es solamente aprender técnicas y a cocinar y cómo cortar y emplatar, sino también cómo puedo investigar, cómo puedo darme cuenta de otras cosas y hacer el ejercicio como tiene que ser. Y digamos que no es algo que solamente lo aplico a la gastronomía, sino a todo en general, o sea, a todo el resto de cosas. Se vuelve como una manera también de tú abordar, pues no sé, como la vida, y en este caso, sobre todo la profesional. Entonces, cuáles son las cosas que me gustan, que realmente me hace bueno, cómo aprovecho eso.
Entonces, así como tú dices, uno tiene varias profesiones y varias cosas, pero todo va alineado. Y yo creo que igual ahorita, como desde la expectativa de vida que se tiene, como es tan alta que uno que se va a quedar toda la vida haciendo una cosa, que eso es algo que de pronto sí cambia de pronto lo que era antes, que era una persona trabajando en una empresa 25 años y 30 años y se jubiló, y eso ya ahorita pues, como que casi no se ve, porque primero es muy difícil que una empresa te tenga tanto tiempo, y ya ahorita la gente ve otras cosas en las maneras de trabajar que no lo atan tanto de pronto como este tipo de cosas. Entonces uno yo creo que si va siendo de pronto como más maleable y se va yendo como por otras cosas, va pues como se dice ahorita, va vibrando con lo que realmente le llama más la atención y en lo que no en ese momento es bueno. Entonces hay que aprender también como a leer un poco el entorno y a saber uno que tiene en ese momento para ofrecer. Pero entonces usted siempre ha tenido una pasión importante por la comida, ¿sí? Sí. Y la formación académica le ayudó aún más a explorar esa parte de la pasión por la comida. Claro, es que yo creo que, por ejemplo, cuando la gente dice, se refiere al tema de estudiar, como que a veces se le da el carácter muy instrumental, pero para mí también te ayuda a generar ciertos hábitos. Ahí, por ejemplo, bueno, en mi caso que yo estudié comunicación, digamos que no era de pronto tan marcado el hecho de que me inculcaran a hacer algún deporte y otro tipo de cosas, pero tú adquieres rutinas. Y esas rutinas son valiosas porque es la manera en que tú también aprendes a desarrollar un proyecto o sacar adelante alguna idea o incluso tú mirar de qué manera puedes ofrecer, pues para en ese momento como es que esa parte académica, además de lo que estás diciendo, me parece muy importante que le ayuda a uno a definir una estructura mental de alguna manera, una estructura de pensamiento. Vea nomás ahorita acá colgando este coso, vea, esto parece uno haciendo ingeniería, inventando y colgando aquí una cosa, tal cual, así es también, el tema de estructura mental es muy muy importante. Bri, hablemos un poquito de los retos. Yo ahorita decía al inicio que uno en las redes ve solamente cosas lindas, ¿sí? Ve solamente como los grandes logros, éxitos, los grandes hitos que tiene la gente. Pero yo creo que en su carrera, como ha venido creciendo tanto, seguramente también ha habido muchos retos y desafíos muy tesos. Dígame 2 o 3 que usted lo recuerde con, puta, ¿cómo fui capaz de lograr esto? Fue bien teso llegar a superar esta vuelta. Bueno, pues yo creo que una de las más tesas fue la de un proyecto, bueno, pues como tú sabes, que es Carta Viajera, en el que cuento historias a través de platos, como para resumirlo. Y a través de esa premisa realizo investigaciones con base en algún aspecto específico, en una cultura, en algún país y alguna propuesta. En este caso era una carta viajera para casi 60 personas en el Huila. Me tocaba llevar casi todo preparado desde acá. Entonces era, pues yo vivo en Pereira, es una Huila, pues llevarme en una nevera y por un poco de cosas congeladas, buscar allá donde preparar. Fue toda una proeza y fue una experiencia muy, muy tesa y de hecho no fue solamente eso, porque era toda una semana en la que venía a haber trabajado en varias cosas y eso estuvo como en el intermedio. Entonces esa semana fue bastante. ¿Qué hizo que eso fuera un gran reto, Bri? ¿Qué de todo lo que acaba de decir? La logística, de pronto el estrés que supone llevarse unos productos y uno no sabe en el tránsito si se van a dañar o no, que la incertidumbre, ¿qué fue? Yo creo que en este caso era cuestión de tiempo, el tiempo era el mayor reto. Entonces, no solamente porque no era el único evento que tenía para atender esa semana, sino por el tiempo con el que contaba ya para terminar de preparar todo. Y aparte, pues tenía que organizarme muy bien para saber qué me tenía que llevar desde aquí ya listo y qué tenía, pues o a qué le podía invertir el tiempo para preparar allá. Entonces en este caso el reto fue principalmente eso. Entonces un poquito de presión, no de depresión, sino más bien presión, ¿sí o qué? Lo que hablábamos ahorita incluso antes de empezar a grabar. Pues es que yo no creo que, es que presión, como yo te decía ahorita, para mí es como una manera de abordar una situación, pero no es lo que en sí es la situación. O sea, para mí yo creo que es más, y como justamente te digo, para mí ya la estructura a veces se vuelve muy
como, como metódica. Entonces, por ejemplo, yo siempre trabajo desde un objetivo general. Entonces ese objetivo general comienza a tener unos objetivos específicos. Entonces ya no es tanto como la presión, sino cómo lograr ese objetivo general. Y qué es lo que comienzo a revisar para que se logre. O sea que la presión se la pone uno mismo, pues. Sí, y es una manera de trabajar. La presión es una forma de abordar un problema. Sí. Y hay gente que le gusta porque hay gente que dice, a mí me gusta trabajar bajo presión. Y bajo presión es que dejan todo para última hora, o que es caos y está bien. Mira, por ejemplo acá Kanye dice que le gusta. Pero a mí me genera, hay veces, o sea, digamos que lo puedo resolver, pero no es la manera que yo procuro trabajar. Entonces para yo evitar ese tipo de situaciones, procuro ser un poquito más previsorio de lo que tengo que hacer para evitar ese tipo de... Pues para llegar a ese objetivo general que tengo ahí con X evento, proyecto, y cómo lo hago para no recargarme tanto de eso. Yo una vez escuché que la mejor improvisación es la adecuadamente preparada. Pero ojo, usted sí le toca improvisar también en muchas ocasiones. Sí, pues de hecho es que cada vez que yo presento una nueva carta viajera, en cierta medida improviso, porque estoy improvisando una experiencia. Y ese primer público hace parte también de ese experimento, porque entonces uno mira qué está funcionando, qué no, y comienza uno a mejorar para lo siguiente. Bueno, ese fue un desafío que tuvo. Sí. ¿Qué otro desafío así teso? Bueno, no, pues obviamente el proyecto con lo de Luca fue un desafío porque era algo ¿Pero qué de todo? del proyecto con el que trabajamos con Lab 9, lo de la estrategia justamente de información. Sí, ¿cómo era? Psicopedagógica, lúdico-pedagógica. Sí. Sí. O sea, esa fue obviamente un gran reto, primero pues porque obviamente pude también poner ahí como en conocimiento muchas cosas de lo que he aprendido pues desde la universidad, y era una manera muy bonita también de acercarme como a las comunidades. Yo creo que el principal reto es también uno de encontrar ese punto en el que sabes hasta qué punto te puedes involucrar y haces parte de eso, ¿cierto? Y cuál es tu responsabilidad para de pronto brindarles algo más adelante. Porque sería bien complejo uno llegar allá como a hacer una especie de sondeo en unas zonas bien complejas y regresar como a la realidad de uno, que en cierta medida está un poquito más llena de privilegios. Entonces yo creo que pues eso fue como un reto, una primera... De ese me pareció un reto muy importante, fue la condición de contexto. La condición de contexto hizo que eso fuera complejo, sobre todo por la seguridad o porque diseñar desde el escritorio no tiene sentido. Entonces uno montaba una cosa acá pensando en cómo será esa gente, pero luego apenas llegábamos donde el público era otra cosa diferente. Y ahí justamente lo que tú dices, lo de la improvisación. Ajá, y tuvimos que improvisar mucho también. Pero al menos teníamos algo claro y sabíamos de que había que llegar a El objetivo estaba diferente. claro, Sí. eso sí es muy importante. ¿Tiene un tercero? Un tercero, pues sí, yo creo que el año pasado, bueno, yo creo que justamente lo que hablábamos ahorita, desde el emprendimiento me ha tocado como ir sabiendo leer un poquito como el mercado y saber qué es lo más prudente que de pronto en ese momento pueda hacer y por lo que me pueda ir. Y justamente desde la premisa, o sea, al final no es quedarme toda la vida cocinando, porque hay que trascender también esa idea de que solamente el gastrónomo, el chef, el cocinero es una persona que ejecuta esto. Sino también de qué otras cosas se pueden ofrecer. Entonces, por ejemplo, el año pasado comencé de lleno con el tema de asesorías y se me presentó un proyecto bien interesante que es un hotel, spa, restaurante que está enfocado como en todo el tema de la cultura aquí en Quimbaya. Ese fue también un gran reto porque digamos que fue el modelo donde aprendí también como a crear ahí una estructura para ser más de pronto organizado y más puntual en las otras intervenciones. Y porque me enfrentó también en conocer cosas desde de mi cultura, del territorio que no tenía de pronto como tanto conocimiento, y me sirvió también incluso para organizar un poco como la información que tenía, ¿cierto?
Entonces fue un reto también porque era ya entender esa dinámica también profesional de asesorar un negocio gastronómico desde ahí, desde la necesidad puntual que pueda tener. Entonces, Bacano. sí. Yo creo que usted no es un profesional convencional en su campo. Es una persona que ejecuta sus funciones de manera muy diferente. Es una persona muy auténtica. ¿En algún trabajo, en algún proyecto le ha tocado negociar su autenticidad, Bri? Pues yo creo que no directamente con el trabajo, pero sí conmigo mismo. Y es de, bueno, hasta qué punto tú estás dispuesto a realizar algún sacrificio con base en algún objetivo. Y por ejemplo, lo es el caso de Perú. Yo sabía lo que implicaba el hecho de irme para Perú, aprender, especializarme allá, que iba a tener que trabajar en muchas cosas que de pronto no me iban a gustar, pero yo tenía claro de que iba a hacer una mirada justamente del panorama gastronómico de un sitio tan fuerte en ese tema como lo es Lima, como lo es Perú. Entonces, sí, sobre todo conmigo. Y quizá de pronto en alguna época de la vida, pero ya ahorita a esas alturas no. Yo creo que uno no está para negociar esa tranquilidad. Ya, pero la autenticidad. Bueno, y eso hace parte, porque es que me ha tocado, a ver, es que yo creo que van de la mano, ¿cierto? Porque es como esa esencia de pronto de cómo es uno. Porque yo no tengo ningún problema si tú, por ejemplo, llegas y me dices quiero hacer para mi negocio un producto que pueda ser muy común. Pues obviamente sí va a haber un sello que va a ser diferenciador y yo no voy a tener ningún problema en hacer de pronto algo así. Pero si ya es algo que de pronto va en contra de lo que yo pienso, mi ideología y lo que estaba haciendo, o que ya es definitivamente algo que sacrifique mi tranquilidad, no, definitivamente no. A pesar de que de pronto tenga una presión financiera que cumplir o algunas cuentas que pagar. Es muy complicado, o sea, porque es incluso como te digo, tú negocias contigo mismo. Si yo, por ejemplo, en este momento voy a tener un proyecto que me va a pagar muchísimo más de lo que yo pueda conseguirme en ese momento como estoy haciendo y me va a generar ciertas estabilidades, pues estoy dispuesto, ¿cierto? Porque igual uno se vuelve eso ya un reto y una manera de crecer más, porque pues hay dos cosas, o tú lo vas haciendo paso a paso y como tú puedas, o aprovechar y leer esas oportunidades que se presentan. Entonces si es un negocio y si es algo que me va a generar estabilidad y va a ser un reto en unos años, pues está bien. Y que siempre y cuando no vaya en contra de sus no negociables. Claro, sí, pues, o sea, no que me van a poner a cocinar ahí como con un grillete, o cascándole a gente, o cosas así, No, no. pero haciendo cosas con bananos, por ejemplo. Pues O sí, sea, para el que o sea, está viendo ahí, para el que esté viendo ahí, explique por qué no le gusta el banano. no es que no me guste el banano. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay un tema y es la soberanía alimentaria. Y el tema de la soberanía alimentaria es de apropiarse de lo que realmente es y de lo que nos conecta, ¿cierto? Y de reivindicar de pronto ese tema de lo que es nativo, de lo que ha estado siempre. Y ya ahora no es ni siquiera un tema de mamerto ni de cultura, sino un tema pues, de biodiversidad y de preservación de una cantidad de cosas. Entonces el banano en su momento representó una manera de colonialismo, y fue algo bajo lo que se impuso también una manera de negocio, de una esclavitud moderna, en la que se desconocieron también muchos pueblos y simplemente se les daba el nombre de República Bananera, en la que murió un poco de gente. Y fue un producto pues que al final se introdujo en nuestra dieta y que tú vas a cualquier parte de un banano y es símbolo de humildad y de una cantidad de cosas porque te da energía, porque acompaña las sopas aquí, lo que tú quieras, pero yo creo que es importante también reconocer el papel que ha cumplido pues, ahí, ¿cierto? Y uno por un banano que está comiendo cuantas otras cosas no, pues se dejaron de cultivar y ya está. Entonces es como el tema con el banano. Entonces, volviendo a lo que veníamos y lo que nos trajo a hablar de los bananos, Bri, yo creo que uno madura profesionalmente cuando deja de ser muy radical en ciertos aspectos. No sé si esto le ha pasado, pero a mí, por ejemplo, hace muchos años, si había algo, por pequeño que fuera, que no me cuadraba, yo ni siquiera consideraba el negociar conmigo mismo, sin importar si hubiese presión financiera o si eso de pronto me llevara a escalar a otra esfera diferente. De entrada decía no, pero uno se va dando cuenta que no todo es blanco o negro, hay matices,
todo el contexto tiene matices, uno sí tiene que negociar. No sé si le pasó al principio de su carrera, por ejemplo, eso, ser muy radical con ciertos aspectos y que a medida que ha ido avanzando, ha ido conociendo, ha ido hablando, se ha ido equivocando también, se da cuenta que, bueno, merece la pena flexibilizarse en ciertas cosas. Bueno, yo no sé si radical sea el tema, yo creo que fui radical de pronto en la adolescencia y cuando dije soy vegetariano y nada con grasa y nada con azúcar y rayado con la repostería y todo eso. Pero yo creo que, por ejemplo, para mí, yo creo que desde mi misma estructura me lleva a tener que buscar ese tipo de bases para poder ya. Entonces, en cierta medida yo digamos que tengo como una especie de compromiso tipo como el... ¿Cómo es que se llama? Como lo de Hipócrates, lo que firman los médicos. ¿Cómo es que se llama eso? Lo de Hipócrates, Sí, es como... ¿cierto? Una vaina así, ¿no? Sí, ese compromiso, pues. Sí, que mejor dicho. Entonces, digamos, juramento, pues, algo así. Sí, entonces digamos que como gastrónomo también en cierta medida hay que tener esa ética, hay que tener ese tipo de cosas de que yo no es hacerlo solamente por el tema monetario, sino que también hay otra cosa que va más allá, ¿cierto? Desde la misma salud, desde el compromiso con la otra persona, o de lo que yo vea si realmente me va a funcionar o no. Hay cosas que uno sabe que son clientes que por más plata que le vayan a pagar a uno, y por más de que menor se pueda hacer el reto, va a ser mayor el dolor de cabeza. Entonces uno como que bueno, eso realmente vale la pena. Por ejemplo, yo estaba con el tema... Recién ya pues también llegué como de la especialización con estudiar como varios métodos de emprendimiento y uno de esos es WOWA, que es mi marca de productos. Entonces el WOWA hacía cosas de cacao, pasteles, brownies, pero el trabajo que implicaba, esa era una cosa súper bella y todo eso, pero era demasiado el trabajo para prepararlos, para empacarlos, para distribuirlos y al final no. Pues no era muy escalable. No, o sea, era algo bien complicado que yo en este momento o me obstino y sigo y le hago y tal, y puede que en algún momento reviente, o simplemente pues como que voy a estudiar otras posibilidades. Y no digo de que eso lo voy a dejar simplemente ahí, porque me ha servido por otras cosas, pero ya sé cuál es el nivel, el margen que eso tiene en estos momentos de rentabilidad, escalabilidad y no es como... Bueno, quiero preguntarle esto, eso creo que nunca se lo he preguntado, y es, ¿qué es más importante para usted, Bri? Que su proyecto sea escalable, es decir, que pueda fácilmente replicarlo en otras geografías o tener un mercado más grande o que sea más rentable con el mismo nivel de trabajo, o estar tranquilo? Pues mira, porque es una utopía lograr ambos. Sí, si tú me hubieras hecho esa pregunta hace un tiempo atrás, digamos que yo hubiera sido muy soñador y te hubiera dicho, no, la tranquilidad. Pero yo creo que ahorita es muy importante ese tema de la estabilidad y en cierta medida, incluso hasta el mismo proyecto de vida lo tenemos escalado de esa manera, procuro hacerlo. Yo ahorita estoy concentrado en el tema de buscar hacer empresa, de buscar algo que sea escalable, que lo pueda llevar a otro nivel, que me pueda dar una tranquilidad. Y ya yo más adelante, cuando tenga la experiencia y que tenga un poco de cosas más, ahí sí poder dedicarme a un negocio más tranquilo, que pueda tener mi pequeño restaurantito, que atienda platos que hagan parte pues como de todo lo que yo he aprendiendo. Y yo creo que a diferencia de muchas carreras, o bueno, yo creo que ese es un paradigma que ha cambiado mucho, y que hubo un momento en que nos impulsaban de que tú hasta una edad eres productivo, pero al menos la gastronomía, yo creo que en casi todas la experiencia se vuelve súper valiosa y tú vas creciendo y madurando con los años. Entonces como que uno también se tiene que quitar un poquito ahí esa idea que nos han vendido de que no tiene como un rango de utilidad, ¿cierto? Puede que incluso pues, un futbolista lo sea, pero es de uno no quedarse justamente con la idea pragmática de futbolista, estar en una cancha corriendo todo, sino como trasciende un poco más allá de eso. Entonces, creo que ese es el reto. Primero la escalabilidad y luego la tranquilidad sería. Sí, pues es que yo creo que ambos van de la mano, ¿cierto? Pero yo creo que tienes que ser es muy inteligente, yo creo que es más como algo lo pragmático, que vaya con lo que tú realmente sueñas, porque es que igual ese se vuelve el motor. Y hay veces uno se apresura tanto de que el sueño sea allá, que cuando uno lo intenta y no le sale bien, se frustra.
Entonces como que es importante uno aprender a reconocer eso también. Sí, hay que tener mucho coraje para enfrentar el día a día. Sí. Y sobre todo uno que trabaja de manera independiente y con una profesión no convencional, hay que tener mucho coraje. Pero yo no sé si le ha pasado en algún momento que le sepa mierda su oficio. Pues bueno, yo creo que igual ahorita, a estas alturas del partido, a todo el mundo le sabe a mierda la vida, sea como sea. Sí, o sea, eso es como una cosa general. Y yo creo que sí es importante, y para todo el mundo, como tener un norte, una brújula, algo como un horizonte que lo mueva, ¿cierto? Y eso es un proyecto de vida, pues para a personas les funciona un proyecto de vida, en mi caso un objetivo general, en los otros es simplemente un hijo, una familia, pero siempre hay algo como que lo mueva a uno, ¿cierto? Y ya yo creo que es como esa mezcla y el nivel que tú tengas de pronto como de maleabilidad para adaptarte a otras cosas. Entonces, de pronto yo creo que vuelvo y como al asunto, o sea, yo cuando decidí que me iba a dedicar como a este tema, lo hice porque yo sé que a pesar de que pueda estar muy cansado, es algo de que pueda disfrutar y lo pueda seguir haciendo, ¿cierto? O sea, 14 horas así de pie, trabajando, no es algo que me pueda estresar tanto como de pronto estar 4 o 5 horas en una silla ahí frente a una computadora, que eso sí me desespera. Entonces es como, yo creo que más allá de decir todo esto me sabe a cacho, es como las maneras en las que he ido buscando cómo resolver también eso, para que no sea esa, pues, de eso, porque sí creo que es como una actitud que uno debe tener frente a todo. Como hay gente que en esos días una amiga que le decía pues de que había encerrado lo del gimnasio, que entrenaba, ella me decía es que ve, cada vez que tú me dices que entrenas me siento re mal porque no lo he podido hacer. Entonces yo le decía, es como, o sea, tú decides sentirte mal al final porque pues tú puedes tomar la decisión, o sea, primero reconocer y no tienes por qué sentirte mal porque pues es tu manera y es tu proceso. Y lo otro, por ejemplo, tú corres, haces otras cosas, entonces ¿por qué no? También uno ve como eso, ¿cierto? Entonces como que uno decide también si al final le sabe cacho o no lo que uno tiene ahí. Es como tú te enfrentas a las cosas. Y sí, hay situaciones de mucho estrés y que son una cosa horrible, pero pues yo no sé, yo creo que he aprendido a trabajar eso. Y ahorita, por fortuna, lo que me ha llevado también mi trabajo es como a planear. Entonces digamos que puedo tener tiempo para descansar, para revisar, para hacer otras cosas. Y hasta un punto yo decido cómo pues me saturo, ¿no? Brim, para Sí. terminar, en dos mensajes o en un mensaje, ¿qué le diría a quien escuchó esta conversación? ¿Qué le diría? Ay, hijo de madre. O vaya marinando eso y más bien le hago esta Ah, pregunta que tengo acá. Vea, no volver a viajar o no volver a cocinar. ¿Qué es peor? pues es, digamos que una pregunta muy relativa. Pero digamos que si la puedo resolver, si la puedo resolver de una manera inteligente, yo diría no volver a cocinar. Y más bien pondría a otros a cocinar. Porque es justamente lo que hablábamos ahorita. O sea, el reto es no llegar a una edad y que dependa de pronto de lo que yo esté haciendo de estar ahí. Sino ya cómo puedo adquirir otro tipo de herramientas. Que es lo que tiene que hacer de verdad pues, un gastrónomo, un chef. De aprender a manejar un equipo. Y al No, final... pero eso le cambió con los años, porque uno antes quería hacer todo y quería ser uno el centro de... O sea, uno quería que el profesional alrededor sea uno, no uno guiando un equipo, sino que uno sea... Porque todos cuando teníamos 20 eso queríamos, que uno fuera o sea, la cabeza, el que hace y el que de todo. Y uno con el tiempo ya se da cuenta que... Sí, no, y uno aprende a ceder. Y, por ejemplo, pues ese tema de la gastronomía ya está mandado a recoger de que es una figura ahí que lo sabe todo, porque en realidad es todo un equipo el que está detrás. Y eso me parece valioso. Y pues el hecho de uno seguir viajando, pues puedo seguir comiendo de una cantidad de gente delicioso, o sea, imagínense. Y voy aprendiendo y todo, y pues simplemente transmito eso y que los otros cocinen. Ahora sí el mensaje de... El mensaje, bueno, el mensaje a María. Ay, no, ya no más jugas para este podcast. ¿Qué mensaje sería? Pues yo creo que, bueno, primero es entender de que todo el mundo todos los días se enfrenta al hecho de existir, ¿cierto?
Y hay una cantidad de herramientas que están ahí y que pues si uno no las conoce todavía puede explorarlas, aprender a usarlas para hacer un poquito de pronto más llevadero esto. Hay gente que le funciona ser caótica y de que todo de un momento a otro resuelva y aparezca y está bien, pero en mi caso sí me parece que también es chévere uno tener un orden y organizarse un poquito como en qué es lo que quiere a futuro, a mediano plazo y pues cómo va uno avanzando de a poquitos. Porque pues al final eso es como esa frase, lo de un día a la vez y la vida es eso, o sea, este día, entonces yo como este día le estoy aportando el día siguiente para que crezca y así. Entonces sería como el mensaje. Guay. Media horita de podcast, muchas gracias, Bri. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, coronamos. Otra la... Ah.